Hoy se habla mucho en muchos lugares, a veces se habla de gestión de las emociones, es un concepto que a mí mucho no me cierra, el de la gestión, me suena muy a empresa. Eh, Así que por el momento uso más regulación, que tampoco me termina de convencer, pero bueno, vamos más por ahí. Eh, a ver, les voy a compartir un PDF bastante breve, que lo voy a ir usando como para guiarme. En los momentos que hagamos algunas prácticas, la idea es que no hablemos, pero sí después el resto del tiempo cuando esté compartiendo alguna información, ahí siéntanse libres de abrir micrófono, intervenir, opinar, criticar, preguntar, etc. A ver, vamos a compartir. Bueno, ahí van a ver qué dice en el deporte, porque es una presentación un poco universal que tengo para algunas charlas que doy. Salva me decía que algunos son deportistas y otros no necesariamente. Pero bueno, de todas maneras, mindfulness y las emociones sirven y nos atraviesan a todos en cualquier circunstancia, así que es un detalle la cuestión del deporte en este caso. La idea es comprender los fenómenos psicológicos asociados a esto, a esta técnica y a las emociones, al funcionamiento emocional. Y entender por qué es importante ahondar en este camino y en esta búsqueda, ¿sí? Cuando tratamos de buscar definiciones de qué se trata el mindfulness, se traduce generalmente como atención plena, ¿sí? Sería como mente plena o plenitud mental, pero aparece la palabra atención, que no es un detalle menor porque casi toda la práctica y todo lo que tiene que ver con la posibilidad de ingresar en nuestro mundo emocional y tomar cartas en el asunto, tiene que ver con comprender cómo funciona la atención y empezar a poder observarla conscientemente. Entonces yo tomé esta definición bien sencilla que usa Jon Kabat-Zinn, que es un gran estudioso del mindfulness, el primer usuario masivo del mindfulness en Occidente, eh, que diseñó un programa de reducción del estrés basado en mindfulness en Estados Unidos, la historia. No poco importante, pero no es el punto. Entonces, él ofrece esta definición que dice que se trata de la atención plena en el momento presente, deliberadamente y sin juzgar. Deliberadamente podemos entenderlo como voluntariamente, de alguna manera, como una elección libre. Entonces, la pregunta es la siguiente. Si la idea es orientarnos al momento presente, traernos al momento presente, ¿hacia dónde dirigiríamos la atención? Porque en general estamos atentos a un montón de cosas, por momentos se ubican en el presente, si estoy haciendo algo o si escucho un sonido, como recién que ladró un perro afuera, que eso forma parte de mi contexto, pero por momentos la atención se va a pensamientos que están en el pasado, que están en el futuro, recuerdos, preocupaciones, ¿no? Bien, entonces, la idea es que podamos estar atentos a estos pensamientos, a las emociones y a los comportamientos que incluyen las sensaciones físicas. Algunos los incluyen directamente en lo que es comportamiento, conducta. Yo diría que tomo otra teoría que dice que está un poquito en el medio entre la emoción y la conducta, pero bueno, sensaciones físicas es todo aquello que aparece en el cuerpo, que en general es lo que más observamos cuando son intensas, es lo que más nos trae al presente. Digamos, si siento hambre, si siento dolor, si siento intensas sensaciones físicas, eso me trae al presente. Bien, entonces, la idea es preguntarnos un poco dónde están nuestros pensamientos habitualmente.
empezar a reconocer si nuestros pensamientos están conectados con lo que estamos haciendo en el presente, o aún cuando no estamos haciendo nada, como en el mindfulness, ¿no? Pareciera que uno no está haciendo nada. Es un ejercicio que nos lleva a sentarnos, a tomar una postura de quietud, y ahí entonces a qué podríamos prestarle atención, ¿no? Bueno, la idea es que a partir de esa quietud empecemos a disminuir las cosas que nos pueden distraer. Hay una profesora que definió de una manera que me pareció muy clara la atención, que la atención no es sencillamente atender a una cosa, sino inhibir un montón de otras, en realidad. De hecho, bueno, los mecanismos más neuroanatómicos, neurobiológicos que sostienen esto, han estudiado cómo en realidad lo que sucede cuando logramos focalizar la atención en una sola cosa, en un solo objeto, en realidad lo que estamos haciendo es inhibir todo lo demás que podría llegar como información antes de que llegue a lo que es la corteza prefrontal, que es donde ya nos hacemos conscientes y lo analizamos y lo registramos. Entonces lo que nos permite sostener la atención en un lugar es la posibilidad de inhibir todo ese resto de información que llega de afuera y de adentro también, ¿no? Otros pensamientos no asociados a nuestro presente. Entonces, en realidad pasan un montón de cosas cuando pareciera que no pasa nada y que estamos ahí quietos y sin hacer nada. A ver, vamos a intentar hacer una pequeña práctica con la intención de observar qué es lo que nos pasa por la mente, qué es lo que nos pasa en el cuerpo. Parte de la definición decía que la idea es que no juzguemos, y esto es algo que nos cuesta mucho, y que requiere entrenamiento y requiere práctica, porque en general tendemos a evaluar todo, lo que pensamos, todo lo que hacemos, todo lo que vemos, lo que sentimos, lo que escuchamos. Es una tendencia muy, muy instalada. Entonces, la idea es poder empezar a poner en práctica el direccionar la atención hacia donde queremos, tratar de sostenerla. Si se va de ahí, volver a traerla cuando nos damos cuenta. Por ahí pasó un ratito y digo, uy, no sé cuánto tiempo pasó, pero no estaba donde dije que iba a estar. Volver a traerla amablemente. Esto es, sin juzgar, sin pensar si estuvo bien, si estuvo mal, si lo hice como lo tenía que hacer, si me equivoqué, partiendo de la base de que no hay bien y mal, que así como entrenamos el cuerpo, o como entrenamos cualquier oficio, cualquier acción que nos guste hacer, cualquier cosa que nos guste hacer en realidad, la entrenamos y trabajamos duro para ir mejorando, esto es igual. Entonces, les pediría que si no están cada uno en un contexto relativamente calmo, donde no haya mucho ruido alrededor, y sentados lo más cómodamente posible. Idealmente nos sentamos en el piso, usamos estos almohadoncitos que se llaman zafus. Si alguno tiene, buenísimo, y si no, se pueden sentar donde quieran, incluso en una silla, pero la idea es poder tener la espalda recta, como alineada, como si nos tuvieran así agarraditos de un hilo de la cabeza, de la coronilla. Si están en el suelo, piernas cruzadas, idealmente, a menos que alguno no pueda. Vayan buscando cada uno su postura más cómoda, pero que no sea como floja, ni tampoco muy tensa. Esto también requiere entrenamiento, ¿no? Bien, nos vamos sentando, nos vamos acomodando, vamos a cerrar los ojos. Si a alguien le incomoda la idea de mantener los ojos cerrados, los puede dejar ahí entreabiertos, tratando de buscar un punto fijo, ¿sí? Pero cerramos los ojos. Vamos a respirar por la nariz. Inhalo profundo, lleno los pulmones, retengo el aire.
Un segundo. Exhalo por nariz. Y repito. Vuelvo a inhalar. Siempre por la nariz. Empiezo de a poco a prestar atención a cómo es el recorrido del aire que ingresa, cuál es la temperatura, con qué fuerza está ingresando, qué recorrido sigue adentro del cuerpo, cómo es cuando llega a los pulmones, cómo es cuando pasa por el pecho, y otra vez cuando exhalo por la nariz. Trato de volver a sentir, está igual la temperatura que cuando ingresó. Exhalo con la misma intensidad con que inhalé. Voy tratando de hacerlo cada vez más lento, más suave. Trato de hacer más lenta sobre todo la exhalación. Sí. Trato de ir prestando atención a este mecanismo de inhalar y exhalar. ¿Cómo está el aire? ¿Qué características tiene? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Qué partes de mi cuerpo se involucran en todo este mecanismo de respirar? Y sostengo. Y voy a contar 5 respiraciones más, completas, suaves, profundas, tratando de sostener la atención en este mecanismo, en las propiedades del aire que ingresa, en las partes de mi cuerpo que atraviesa, que se ponen en movimiento, que participan de todo este proceso. Si me distrae algún ruido, algún pensamiento, amablemente vuelvo a enfocar la atención en la respiración, en el cuerpo. Una vez que completo las 5 respiraciones, trato de sostener ese ritmo de respiración sin forzarlo demasiado. Y voy a llevar suavemente la atención a los pies, los dedos de los pies, los arcos, los tobillos. Voy a tratar de identificar si hay alguna tensión, cómo está la temperatura, cómo siento la textura de la ropa que tengo puesta. Voy subiendo por las pantorrillas, los muslos, poniendo atención a cómo están los músculos, la piel, qué percibo a través de esas zonas de mi cuerpo. Sigo subiendo, cómo están las caderas, los glúteos, la espalda baja, el abdomen. Sigo subiendo. Pongo atención a cómo están los músculos de esa zona, si hay tensión, el roce de la ropa, si tengo la columna recta, más bien encorvada. En ese caso trato de enderezarme. En el abdomen, en el pecho, ¿dónde siento la respiración cuando ingresa el aire? Sigo subiendo por el cuello, trato de registrar si hay alguna molestia, alguna tensión. Los músculos de la cara, las mandíbulas, la lengua, la frente. Trato de sentir si hay alguna tensión ahí, o si tengo todos los músculos relajados.
Y vuelvo a centrar lentamente la atención en la respiración. Voy a poner el foco en la nariz, en cómo ingresa el aire a través de las fosas nasales. Voy a tratar de sentir ahí el aire que entra suavemente, que llena los pulmones, y cómo vuelve a salir ese aire. Sigo sosteniendo la atención en la nariz. Y sostengo ahí 3 respiraciones bien lentas y profundas. Trato de hacer la exhalación lo más lenta posible. Y una vez que hice las 3 respiraciones, tratando de sostener ese ritmo, esa cadencia, voy de a poco abriendo los ojos, poniendo el cuerpo en movimiento otra vez, lentamente. Reconectando con el exterior. Bueno, estamos todos de vuelta, alguien se durmió en el camino. Bien. Bueno. ¿Alguien tiene alguna devolución para hacer? ¿Les costó? ¿Fue fácil? ¿Me pudieron seguir? ¿Se durmieron? ¿Se distrajeron? Aporto un poquito lo que sentí, digamos, y lo que me pasa generalmente cuando hago estas cosas. Ujú. Eh, la concentración me dura eh, 10 segundos hasta que vuelvo a pensar, me tengo que concentrar. En 10 segundos ya estoy pensando en cualquier otro tipo de cosas. Es increíble, ¿eh? Pero por más que me concentre, ¿Y podrías identificar en cualquier otro tipo de cosas, qué cosas son? sí, sí, seguro. Sí, creo que ahora mismo no puedo hacerte una devolución de lo que fue la práctica de recién, que no sé cuántos minutos fueron, pero en el mismo momento me doy cuenta por qué me está surgiendo la preocupación. Es decir, quizás ante estar concentrado en la respiración, eso me hace pensar en algo relacionado a eso. Quizá lo mío laboral tiene que ver quizá con la parte física, entonces Mm, por ahí puede venir la relación. Se te activan pensamientos más analíticos. Sí, creo que son analíticos, digamos. A la práctica, creo que lo llevo a la práctica en el sentido de que se me va la atención a algo relacionado con lo que está pasando en la práctica. Ujú. Pero, a ver, porque uno puede, obviamente que si la atención está centrada en la respiración, estás en algo relacionado a la práctica. Entiendo Ajá. que tus pensamientos son más como evaluativos, como de analizar un poco la Bueno, te voy a dar un situación. ejemplo, te voy a dejar un ejemplo Dale, exacto. No quiero dale. seguir quitando tiempo a la charla, No, todo pero por enriquece, ejemplo, todo enriquece. nosotros ahora estamos haciendo unas pausas activas y estamos trabajando siempre al principio una parte de respiración diafragmática. Ajá, Y mientras hacíamos la respiración se me venían cosas en relación a eso. Después, ayer, en la radio escuché eh, a un neurólogo diciendo que la mejor manera de eh, combatir el estrés desde casa son las respiraciones conscientes. Entonces todo eso se me vino a la práctica mientras estuvimos haciendo la práctica.
a la cabeza mientras estoy haciendo el ¿Cuánto en esa ejercicio. expresión, ¿no? Combatir el estrés con respiraciones Esa conscientes. fue mi expresión igual, ¿eh? Ah, bueno, No esto la es del importante igual, neurólogo. porque ya hablar de combatir el estrés es medio estresante, como uno se imagina ahí con casco y escudo Uh, combatiendo el estrés, ¿no? y puede Eh, ser. claro, por eso hace mucho foco esta práctica en el no juicio, en la no evaluación, digamos, ¿no? No juzgar es eso, es como no evaluar, no ponerle una valencia, no es bueno, no es malo, no es mejor, no es peor, no hay una fórmula buena, digamos. De hecho, bueno, hay personas que se pueden sentir muy cómodas practicando la respiración y hay otras que no conectan a través de este tipo de técnicas y encuentran otras que las acercan al mismo fin, digamos, que es como lograr aquietar un poco la mente y entrenar esta dirección voluntaria de la atención. Hay personas que tienen más flujo de pensamientos, esto que a vos te pasa, Salva, que nos pasa a todos, a todas, en mayor o menor medida, pero que justamente por eso hablamos de un entrenamiento, de un proceso. Me acuerdo cuando me hablaste para hacer esta charla, yo te dije, bueno, mindfulness en realidad, acá estamos haciendo como una introducción, como un acercamiento para comprender de qué se trata, pero en verdad eh, es un proceso Sí, continuo, de es algo que movimiento. se practica, digamos, Es una práctica, claro. Y la idea es poder ir viendo cómo práctica a práctica esto se va consiguiendo cada vez un poquito más. Es como, no sé, salir a correr, ¿viste? Y cada vez puedes correr un minutito más. Es una cosa así. La realidad es que no estamos acostumbrados a hacer estas pausas ni a prestar atención a qué es lo que está pasando en nuestra mente, a parar y decir, bueno, a ver, ¿qué siento? ¿Qué pienso en este momento? Es más, solemos reconocer los malestares cuando se presentan como tales. Si no vivimos con eso, hasta que algo no se transforma en una sensación o una situación crítica o una emoción demasiado intensa, ni nos damos cuenta. Y a partir de ahí recién, con suerte, podemos ver, detectar, solemos decir como, bueno, pero y tú tratando de entender, me pasa esto y no sé bien de dónde viene, creo que debe ser por esto. Eso es como empezar a indagar en los pensamientos que están en la mente. Y a veces en realidad no tiene nada que ver, porque estaba cocinando y ni me di cuenta que asocié el ruido de los platos con un recuerdo de cuando era chica, de qué sé yo, que me despertó tal emoción, ¿no? Y como atrás vino otro pensamiento que no tenía nada que ver, ni me di cuenta de que tuvo que ver con eso. Si esto nos pasa todo el tiempo, entonces entrenar esto es lo que nos permite conectar un poco más con esa realidad que está transitándonos mentalmente, simplemente para conocerla, para comprender. Siempre que conocemos y comprendemos, es menos intensa la emoción que se presenta, porque ante la incertidumbre se incrementa, esto se retroalimenta. Ahora, más adelante íbamos a llegar ahí, pero por lo menos desde la psicología cognitiva lo entendemos así, no hay pensamiento sin un sentir y- y no hay un pensar y sentir sin hacer algo, hacer o sentir en el cuerpo que entra ahí un poquito, o no hacer, que también es la parte del comportamiento, pero digo, si decimos que pensar, sentir y actuar o comportarse son un circuito, es un circuito continuo, con lo cual se sostiene a sí mismo, retroalimentándose. Ahora lo vamos a ver más claro igual. Bueno, acá venía esta pregunta, que es un poco lo que estamos charlando, de qué sirve conocer, a qué cosas le tengo temor, cómo funciona esto en mí, cómo funcionan las emociones, qué cosas me provocan emociones más intensas y cómo, cuando digo cómo funciona, no es que sea algo estandarizado, pero sí todos tenemos como una tendencia, ciertos patrones, una tendencia más a pensar así o asá, esto que llamamos sesgos cognitivos, son maneras de mirar, de evaluar los ejemplos que vos ponías, Alba, como, bueno, evidentemente es
algo muy incorporado en vos, como asociar todo a tu trabajo. Por ahí nos pasa a los más entregados a nuestras pasiones, que todo lo llevamos ahí y lo asociamos con una mente muy asociativa, pasa esto, ¿no? Pero son tendencias, son como filtros que nos hacen mirar las situaciones de determinada manera, y esto conecta con los pensamientos que van a venir, y por lo tanto con la manera en la que nos vamos a sentir, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con los mecanismos más primitivos, más primarios de supervivencia. En realidad, las emociones están ahí un poco como para ayudarnos a sobrevivir. Y obviamente a través del tiempo, de los siglos, con la civilización, lo que nos representa una amenaza a cada uno, primero que es distinto, no es lo mismo para todos, y segundo que muchas veces tiene que ver con lo simbólico, no necesariamente con algo real. A veces sí, a veces son amenazas que ponen en juego la integridad física, la vida y la muerte literalmente, pero a veces son muertes simbólicas, ¿no? Algo que representa para nosotros lo que nos sostiene vivos. Entonces, los mecanismos son los mismos, no evolucionaron los mecanismos, fueron modificándose las cosas que nos representan amenazas, pero los mecanismos son los mismos. Entonces, esto se activa automáticamente. Y está bien que así sea, son mecanismos de adaptación, ¿no? Entonces, si la función principal de estas emociones tiene que ver con la protección de la vida, de la integridad, hay un sesgo atencional hacia lo negativo. Esto quiere decir que nos llama la atención mucho más fácil aquello que nos resulta aversivo, negativo, peligroso, dañino, que nos causa rechazo, porque es aquello de lo que tendríamos que protegernos, teóricamente, ¿no? Entonces esto nos va como impidiendo convivir con todos estos factores, o nos genera una convivencia estresante, ¿no? Esto nos lleva a una tendencia a la evitación. ¿Qué quiere decir esto? Ninguno, bueno, debe haber personas que sí, seguramente, pero en general, vamos a ponerlo así, no nos interesa repetir experiencias que nos resultaron aversivas, que nos hicieron daño, nos hicieron sufrir. No tendemos a volver ahí, ¿no? Entonces empiezan a activarse los mecanismos de evitación. Y evitar muchas veces lo que hace es no verlo, dejarlo para después, ¿no? Buscamos alivio a corto plazo, compensando el malestar con cosas que nos generan placer, o negando el malestar, pero al mediano o corto plazo eso vuelve. Si, a ver, se me vinieron pensamientos freudianos y estoy teniendo un conflicto disonante interno en este momento, pero vamos a dejarlo en estos términos, ¿no? Como, por ejemplo, una persona que consume sustancias, que lo voy a usar de ejemplo, dado que es un área en la que trabajo, me resulta familiar, una persona que consume sustancias y se empieza a sentir mal y consume. Y sí, encuentra un efecto a corto plazo que alivia ese malestar, que no sabemos por qué está ahí ni a qué se debe, pero después de dormir y reponerse físicamente, repasando todo lo acontecido, empiezan las emociones negativas, la culpa, vuelve el malestar potenciado. Esto pasa en todo aspecto cuando en vez de sentarnos a observar ese malestar y ver de qué manera lo transitamos, y qué es transitarlo, tolerarlo, ¿no? Estar ahí, a veces nos pasan cosas que nos duelen mucho o que representan un montón, y eso empieza como a teñirlo todo. No sé si a todos les habrá pasado, a mí me ha pasado a lo largo de la vida, que hubo momentos quizás más críticos, que fueron generalizándose y terminé por patear el tablero, no sabía ni por qué, pero dejé todo, no sé, cambio de trabajo, cambio de estudio,
como que todo empezó a entrar en ese color que no me gustaba, que me hacía sentir mal, ¿no? Y en verdad quizás era solo uno de todos esos aspectos, pero bueno, hay como una tendencia a teñirlo todo de esto que percibimos como negativo para nosotros mismos. Y en realidad, si el miedo, el dolor, todas estas emociones que llamamos, no sé si para bien o para mal, negativas, eh, están ahí para ayudarnos como señales, ¿no? Para decirnos, bueno, acá hay algo de lo que tendrías que protegerte, pero protegerte no es irte necesariamente, ¿no? Protegerte es estar alerta, estar atenta, ocuparte, o no hacer nada, dejarlo pasar. Eh, a veces nos cuesta mucho y con el funcionamiento social actual cada vez más, estar ahí con el malestar. Como que tenemos que hacer algo, como si pudiéramos hacer algo. Y en realidad las emociones no son fenómenos controlables. Lo que sí podemos hacer, como por ejemplo lo que intentábamos hacer a través de la práctica del mindfulness, es bajar la intensidad, la reactividad. Al observar, lo que hacemos es cortar con lo automático de esto y pasarlo a un plano más consciente. Todo esto que funciona en automático, que todo el tiempo, todos los días, durante toda la vida, nos pasan 1000 pensamientos, y si hacemos una pausa y nos ponemos a revisar cuántas cosas pensamos en el día, a ver si somos capaces de registrar todo lo que estuvimos pensando en el día y ver cuánto de eso elegimos pensar, ¿no? Acá yo sentí la necesidad de remarcar esto de la posibilidad de elegir, porque en realidad el poder detenernos, poder hacer una pausa y observarnos sin juzgar, simplemente para saber qué nos está pasando, es lo que nos permite saber si hace falta hacer algo o no al respecto. Si me pasó algo que es externo a mí, en lo que yo no puedo interferir de ningún modo, donde no tengo capacidad de control, pero me duele por alguna razón, porque es algo de alguna persona que quiero, no es que pueda hacer nada y actuar automáticamente como para hacer algo, aunque ese algo sea evitar lo que estoy sintiendo. En realidad, si lo observamos, no tiene ningún sentido, probablemente prolongue el malestar, porque además focaliza la atención inconscientemente o involuntariamente en un montón de pensamientos más analíticos, ¿no? De por qué pasa esto y qué puedo hacer, y cuando en verdad no hay nada que hacer, es algo que depende de otra persona. O sea, reconocer que a mí me duele está bueno, me permite quizá darme el tiempo, el espacio para transitar ese dolor. Es decir, hoy me quedo en casa, no tengo la energía o al revés. Bueno, si bien no tengo todo el ánimo, quizás me hace bien tal cosa, pero para eso es necesaria una observación sin juicio, sin forzar algo distinto, sin pensar que eso que me está pasando está mal y tiene que terminar y que encima yo tengo que hacer algo para que eso termine. No, lo que hago es como ajustarme a eso y toda mi atención queda ahí capturada por esa situación, por esa emoción, por esos pensamientos. Entonces, la idea es poder un poco generar un espacio entre ese pensamiento y la realidad. Detectar que son pensamientos que están retroalimentando y sosteniendo eso que siento. Acá se suele usar mucho el ejemplo del elefante rosa. La mayoría lo habrán escuchado, pero lo voy a repetir porque me parece que siempre funciona. Si decimos no piensen en un elefante rosa, no piensen en un elefante rosa, todos se habrán dado cuenta que fue imposible no ver, o la mayoría, un elefante rosa, aunque sea para no pensarlo después, pero en algún momento hay que figurarse el elefante rosa para poder después descartarlo. Entonces, el resistirle desde la lógica no tiene lógica. Nos sostiene atrapados en ese tema, digamos. Entonces,
Otra de las cuestiones que surgen a partir de este tipo de prácticas es que entrena un poco más la empatía. Si yo puedo observarme a mí mismo y observar todo eso que llamamos malestares o emociones negativas y no juzgarlo, sino más bien trabajar en comprenderlo, probablemente cuando mire a otros voy a poder mirarlos sin juzgar, sin evaluar, sin poner ahí un bien o mal, una opinión que tiene más que ver con lo racional, con valores que son míos, ¿no? Que son míos y no de la otra persona. Entonces, este también es un gran valor que nos ofrece esta práctica y cualquier tipo de meditación y cualquier tipo de práctica que nos haga trabajar sobre la observación de nuestros propios juicios, ¿no? Bien. ¿Se entendió esto de la posibilidad de elegir? La posibilidad de elegir en qué quiero enfocar mi atención, la posibilidad de elegir qué temas son importantes de verdad para mí. A veces la mente, este ejemplo que vos ponías, Salva, bueno, para mí es importante el trabajo, evidentemente mi atención tiende a ir hacia ahí, pero vos al observarlo podés decir, bueno, ¿es importante en este momento pensar en eso? ¿Es ahora cuando le quiero dedicar mi energía, mi concentración a este tema? Entonces la libertad de elegir, ¿no? Quiero focalizar en esto, estas son mis prioridades, es así como debería sentirme con respecto a esto, es así como quiero sentirme. Y todo esto, por supuesto, que nos termina constituyendo como personas, ¿no? De qué manera pensamos, de qué manera sentimos, cómo transitamos las situaciones, la diversidad de situaciones que se nos presentan día a día, van hablando de nuestra identidad en algún punto. Entonces, acá se empieza a abrir como una puerta bastante más grande, que tiene que ver más con quiénes queremos ser, y si lo que estamos haciendo en el medio nos acerca a eso o nos aleja. Si estamos eligiendo lo que hacemos para acercarnos a eso, o si estamos dejando que suceda en automático y si eso funciona o no funciona en pos de nuestras metas. Quiénes queremos ser, hacia dónde queremos ir, con quiénes queremos estar, cuánto elegimos, ¿no? Entonces poner conciencia a lo que nos pasa, a lo que sentimos y pensamos y a qué hacemos con eso, bueno, va abriendo un poco más estas puertas. Bien, y para cerrar esta explicación, que es más bien como una intro de un mundo mucho más amplio, yo tomé esta teoría que la desarrolló Paul Gilbert, que es el autor de la psicoterapia centrada en la compasión, que propone tres como mentalidades, ¿sí? Tres sistemas de regulación emocional, que según él son los que están como más presentes o más definidos, si se quiere. Entonces ahí vemos un sistema de amenaza y autoprotección, que es como el que se activa, ¿no? Cuando sentimos miedo, cuando sentimos enojo, cuando sentimos que una situación, por alguna razón, situación, no sé, persona, lo que sea, se nos vuelve amenazante. Y este se activa muy en automático y tiene emociones muy intensas. Y por supuesto que orienta todos los mecanismos a protegernos. Y como decíamos antes, la atención queda capturada por esto, ¿no? Inconscientemente y rápidamente, sin que podamos percatarnos, se activan pensamientos que son de defensa. Esto que solemos decir de se pone a la defensiva, te pusiste a la defensiva o me puse a la defensiva, tiene que ver un poco con esto. Si yo ya venía enojada por algo, ya venía preocupada por algo y entro a mi casa y me hacen un comentario, no sé, quizás crítico pero no malintencionado, o cualquier cosa, quizás no tenía nada de malo el comentario, pero entra en esa misma mentalidad porque yo ya estoy posicionada ahí y me lo tomo mal y me enojo más, o me pongo más, no sé, pronuncia, digamos, la emoción que se venía dando, más insegura. Se genera, por eso decimos que se genera una mentalidad, porque a partir de que eso se activa, no es una cosa sola que se activa, es todo un sistema.
y probablemente pensamientos, emociones, todas las situaciones que se presenten, todo va entrando como en la misma bolsa, por decirlo burdamente, pero genera una predisposición y la atención va quedando capturada ahí. Y lo que imaginamos, lo que nos dicen, lo que recordan, vamos a tener recuerdos probablemente más asociados a esos estados emocionales. eh, Todo va a ir como entrando ahí. Ahora, no es el único sistema que tenemos, y según dice otro autor que no está acá, que se llama Bruce Lipton, que es muy interesante esta idea, eh, las investigaciones biológicas dicen que cuando el organismo está protegiéndose, no está destinando energía a crecer, porque son dos sistemas que no se dan en simultáneo. Que cuando se está protegiendo, está todo activado en función de proteger y no de ir a buscar aquello que nos alimenta y nos hace crecer, ¿no? A nivel mental sucede algo similar y esta es un poco la propuesta de Gilbert. Hay otro sistema entonces que es el de activación de búsqueda de recursos, que tiene más que ver con la motivación, con esos motivos que nos guían, que nos orientan, esto que decía antes de quién quiero ser y hacia dónde quiero ir y qué es lo que me propongo, tiene mucho más que ver con este sistema. Y si uno va haciendo cosas, para ir alimentando este sistema, para ir trabajando en este sistema y fortaleciéndolo, bueno, va generando una tendencia, va fortaleciendo esta mentalidad por sobre la otra, y en los momentos en que hay que moverse en pos de esa búsqueda, esos incentivos, resulta mucho más viable, si se quiere, ¿no? Y aún si aparece algún obstáculo, algo que podría convertirse en una amenaza, si venimos fortaleciendo este sistema, quizás nos sobreponemos o lo atravesamos sin que eso necesariamente nos haga activar el otro sistema, que como estamos asociados a la supervivencia, por supuesto que cuando se activa tiene más fuerza, digamos, en esa competencia, probablemente termine ganando, por eso hay que ir fortaleciendo los otros. Y el sistema de satisfacción, seguridad y conexión sería ese más asociado al estado de calma, más asociado quizás a un estado meditativo, contemplativo, donde el nivel de activación, cuando hablamos de activación en este tipo de cuestiones, hablamos de activación neurofisiológica, es decir, se activa todo el sistema, muy asociado a la activación del sistema simpático o parasimpático, ¿no? Eh, pero bueno, todo esto tiene que ver con el flujo sanguíneo, la frecuencia cardíaca, la temperatura del cuerpo y todo lo que eso activa, digamos, todo lo demás que se activa asociado a esos sistemas, o bien el parasimpático, que son los dos que intentan convivir en equilibrio, digamos, que es el que nos desactiva un poco, ¿no? Que baja, el típico bajar los decibeles es literalmente eso, baja la intensidad del funcionamiento del organismo y por lo tanto de la mente, ya que no están fragmentados, cada vez vamos sabiendo más que es todo un sistema, que el cerebro no está solo, que el cerebro es corazón, es intestino, que hay mucho del cerebro que se inicia o pasa por ahí. Pero bueno, otros temas. Esto nos da como una pauta de cómo cuando se activa una cosa se activan un montón de otras y que eso toma el plano de lo mental y captura nuestra atención y lleva todo hacia ahí. Por ahí no estamos tan acostumbrados a convivir con esa calma, con esa quietud, nos cuesta mucho. Yo creo que aprendí hace muy poco a permitirme estar sentada en un sillón sin hacer nada, pero que es necesario para el sistema y es eso que nos conecta con la posibilidad de la contemplación. Esto que entrenamos haciendo mindfulness o prácticas de este estilo, o meditación de cualquier tipo, tiene que ver con eso, con no necesitar hacer algo específico, no necesitar hacer algo para hacer, ¿no? O tener algo para hacer, o no necesitar de nada más para hacer, para estar con nosotros mismos. Y esto da mucho equilibrio a todo el sistema.
es como la verdadera pausa. Vos, Alba, hablabas de la pausa por ahí, ¿no? Entonces, bueno, a partir de estos tres sistemas, conociéndolos y observándonos y conociéndolos en nosotros mismos, podemos empezar como a, como decía antes, a tomar cartas en el asunto, que no tiene que ver con controlarlo. Por eso la palabra gestión no me cierra, por eso me llamó la atención la expresión de combatir el estrés, porque verdaderamente no es salir a darle pelea, es abrir la posibilidad de observarnos, de observar cómo esto nos sucede y qué hacemos con eso, empezar como a detectar esos patrones que tenemos muy instalados, estas mentalidades, según Gilbert, cómo nos afectan. Y a partir de ahí, poner luz a eso ya hace que los patrones que habitualmente se dan no se den en automático, ¿no? Eh, entonces quizás no puedo modificar cómo me hace sentir una situación o una decisión de otra persona, eh, o las cosas que me afectan habitualmente, pero sí la intensidad de esa sensación y con qué pensamientos le sigo, ¿no? A esa rueda de pensar, sentir y actuar. Porque si yo pienso algo súper negativo, no sé, uy, esta persona al final no me quiere y me siento triste y me siento insegura y bueno, todas emociones asociadas y en consecuencia me quedo encerrada en mi casa sola, obviamente los pensamientos que van a venir después son, y bueno, estoy sola porque me lo merezco, porque la verdad no soy querible. Si no me quieren es porque no soy querible, y esos pensamientos me van a hacer sentir más triste y más insegura. Bueno, esto es un circuito automático, ¿no? Cuando le ponemos luz y vemos los patrones, lo que sucede es que podemos empezar a generar cierta libertad para elegir pensamientos, para elegir qué hacemos. Bueno, me siento triste y no tendría ganas de ir a tal lugar, pero la verdad es que voy a ir igual. Y quizás voy y me olvido, el típico, al final fui y me olvidé de lo que me pasaba y la pasé bárbaro. Bueno, es esto. Ahora, si lo hacemos con conciencia y eligiendo, después cuando vuelvo a mi casa, voy a tener pensamientos asociados a esa experiencia y no es que vuelvo a mi casa y vuelvo otra vez a pensar, a conectar con la situación de malestar. Pero esto no tiene que ver con el control, no tiene que ver con la posibilidad de forzar nuestros mecanismos, sino de bajarles los automatismos, las intensidades, y empezar a tener un poquito de libertad para elegir. ¿Sí? Hay algunos otros detalles que los iba a agregar, después dije, no, es un montón que no tiene nada que ver, pero bueno, realmente los fundamentos neurobiológicos de todo esto se ha comprobado cada cosa, por ejemplo, una sonrisa no forzada, una sonrisita leve pero auténtica, cuando logramos conectar con eso, activa todo el sistema serotoninérgico, todo el sistema hormonal de la serotonina, que es la que sostiene el ánimo más parecido a la felicidad, o se suele llamar la hormona de la felicidad, no sé si lo es tanto, pero es la hormona que trabaja el ánimo, digamos, el buen ánimo, el sentirse satisfecho, que cuando falta en las depresiones, digamos, tienen que ver en gran medida con la falta de serotonina o con falencias en el sistema serotoninérgico. Entonces, un movimiento de la cara asociado al bienestar activa todo ese sistema, es decir, no hay que sentirse bien para poder sonreír necesariamente, no es que hay que empezar por ahí siempre, se puede empezar por cualquiera de los lugares, y esto está hiper estudiado ya, y por supuesto que contagia. Si yo me sonrío, la otra persona, por más que quizás estaba sintiendo medio mal, y logra sonreírse por empatía, se le va a activar, quizás se le va a reforzar el sistema serotoninérgico y le estoy dando una mano con su propio malestar. Es un montón de cosas buenísimas, hermosas, que podemos ir transmitiendo y transmitiéndonos a nosotros mismos, ¿no? Por eso el sentido del humor es muy, muy, muy valioso en estos tiempos, sobre todo. Eh, por ahí vivimos todo muy dramáticamente y la realidad es que el sentido del humor es una herramienta fabulosa, fabulosa. Así que estén cerca de las personas que los hacen reír, que está buenísimo.
Así como también se comprobó que la respiración, ¿no? Por nariz, siempre por nariz, inhalación, exhalación por nariz, tiene un montón de efectos a nivel neurobiológicos. Bueno, eso, hay un montón de pruebas de la conexión neuroanatómica de todo esto que sostiene, que fundamenta todas estas prácticas, el valor de todas estas prácticas. Sí. Bueno, llegamos hasta acá. Opiniones, comentarios, preguntas. No, yo aprovecho para recomendar, estaba leyendo este libro de Facundo Manes que habla mucho de la conexión respiración, ritmo cardíaco, bueno, todo, cómo influyen enfermedades cardiovasculares y todo eso, está muy bueno. Ahora que hay tiempo para leer. Mucho, bueno. muchísimo. Hay mucho material buenísimo, gracias. Sí. ¿Quién es el autor que habla de él? Crecer y defender. Bruce Lipton. Ahí lo escribo. Bruce Lipton. Lo recomiendo fuertemente. A ver, voy a agarrar el libro. Este es un gran libro de Bruce Lipton. Para aquellos con tiempo y gusto por la lectura, lo súper recomiendo. Bueno, yo me hice un par de preguntitas acá para molestarte un poco, Marian. Dale, dale. Bueno, primero entiendo que esta práctica se puede hacer diaria, se puede hacer semanal, se puede hacer, eso no es que hay un orden específico, sino que hay diferentes formas. Sí, 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 ahí la idea es sostenerlo. La idea es sostenerlo, cuanto más lo haces, por supuesto, Mejor. siempre es así. Obviamente no hay que hacerlo como forzadamente, que no nos engañe, porque estamos llenos de trucos a nivel mental, de sesgos, de cortamos camino y todo pasa en automático. Si vos sos una persona súper autoexigente, que quiere aprender todo y quiere aprender todo ya y demás, y entonces, bueno, quiero los efectos del mindfulness y quiero ser mejor y trabajar mi mente, y te pones como exigencia que todos los días, sí o sí, 3 veces por día te tenés que sentar, fuiste. Acaba de entrar el mindfulness en la mentalidad del sistema de amenaza. Hay que estar muy atento en eso. Está bueno ponerse un poquito, bueno, lo tengo que hacer igual, me desperté medio con sueño, pero dije que lo iba a hacer a las mañanas, si tengo el tiempito. Pero bueno, también reconocer si me siento muy cansada y la verdad es que prefiero dormir estos 15 minutos, bueno, lo hago después. Digo que no nos asalte el automatismo y no nos termine conduciendo el automatismo a elegir la forma de implementarlo. Bien. Otra pregunta perdón, tengo un par. no quiero molestar. Lo asocio bastante con, bueno, el aquí y ahora y el estar focalizado, medio una cultura, algo como budista, digamos, que es como la occidentalización del budismo, es algo con relación a eso, me parece. Y mi pregunta va ahora. ¿Se puede aplicar cuando estás esperando el colectivo, sentado esperando el colectivo, digamos? Esto de estar sintiendo o estar siendo consciente de lo que estás sintiendo sin tener que hacer toda esta práctica de sentarte bien, respirar, sentir la respiración y demás. Sí, absolutamente. De hecho, en realidad lo que se entrena con esto, en el sentarte y hacerlo como con un espacio para eso, es la capacidad de hacerlo la mayor parte del tiempo durante el día, siempre en realidad. Claro, lo ideal es hacerlo 24/7, digamos. Estar todo el Sí, día pensando, viviendo el aquí y ahora. sí, esto se puede asociar a un montón de cosas. Por supuesto que tiene un origen en las prácticas meditativas orientales. De todas maneras, la cuestión del aquí y ahora está más asociada a la psicología gestáltica, que es de los 60, diría, tuvo su auge ahí, allá por los 60 más o menos, que se abocó mucho a trabajar con el cuerpo y al estar en el aquí y ahora.
Entonces se van como fusionando muchas cosas, pero en realidad el objetivo es poder empezar a tener conciencia de lo que hacemos, por qué lo hacemos, de lo que sentimos, de elegir, de poder elegir, ¿no? Esto es una búsqueda de libertad en algún punto. Y sí se puede hacer en cualquier momento. Cuando se hace el programa de 8 semanas de mindfulness, que es más o menos la cantidad de encuentros que tiene el programa de reducción de estrés basado en mindfulness, en alguna instancia, creo que al cuarto o quinto encuentro, se pasa a hacer ese trabajo como tarea específicamente. Yo puedo estar lavándome los dientes y puedo estar pensando en lo que tengo que hacer cuando llegue a la oficina, o puedo estar lavándome los dientes y sintiendo si el cepillo, cómo se sienten las muelas, en las encías, y ahí habita una gran diferencia que tiene que ver con esto, con lo que vos decís, Salva, lo puedo hacer esperando el bondi, lo puedo hacer. En general, hay algunas prácticas de la vida cotidiana en la que nos encontramos muy en estado mindfulness. Yo muchas veces haciendo deporte, yo juego al futsal, bueno, cuando estoy disfrutando de un partido, que no estoy loca por alguna cuestión, tensa por alguna cuestión, esto que se llama fluir en el deporte, flow, o en cualquier cosa, tiene que ver con eso, con tener la concentración tan en el aquí y ahora que nada de lo que sucede alrededor logra interferir en eso, ni un sonido, ni un llamado, ni se te viene en pensamiento del trabajo, ni nada, le pasará al que, no sé, a cualquiera, estar bailando y sentir eso, estar comiendo algo rico y súper conectada con las sensaciones. Digamos que cada uno tiene sus lugares donde suele fluir más y estar más conectado con el presente. En general las actividades que implican mucho el uso del cuerpo nos suelen conducir ahí, hasta que se genera el hábito y ya lo hacemos tan en automático que la mente pues está en otro lado. Pero bueno, sí, la respuesta es que sí. Bien, sigo. Y ya que me diste el pie, porque esto implicaría, si uno estaría focalizado en lo que está haciendo realmente, como a vos te pasa jugando al futsal, en que seas mejor o que aumentes o que seas más productivo, por ejemplo, en un trabajo, si estás focalizado 100%. Entonces, en ese caso, yo te pregunto, ¿sería útil una práctica previa a un partido, previa a tener una reunión laboral importante, previa a, no sé, tener una competencia de baile, relacionándolo con lo que habíamos hablado recién? Yo creo que es muy difícil generalizar, depende de los tiempos de cada uno para este proceso. Hemos debatido mucho con Sofi, con una colega que trabaja también con nosotras en Platense y que se dedica también a mindfulness, sobre el momento conveniente para hacer la intervención. La idea es que, no sé, depende de la actividad que vas a hacer. Para una reunión laboral, probablemente te suma. Para el deporte, si se desactiva, digamos, si se activa mucho el sistema parasimpático antes de empezar un partido, quizás no te Ahí conviene. estamos complicados. Preferible que te corra el león, digamos. Claro, es ir encontrando el momento. Ahora, la idea, como decía antes, de este tipo de prácticas, no es sacar un provecho, no es usarlo Prácticamente, digamos. para el momento, claro, no es sacarle un provecho de ese tipo, sino más bien sostener la práctica para que esto esté más presente en nosotros, para que se empiece a volver una manera de transitar la vida, digamos. Y viste, en el deporte cuando hablamos de objetivos de rendimiento y de resultado, esto sería como los objetivos de rendimiento, ¿no? Bien. Para la vida. Si vos lográs sostener una práctica, un entrenamiento y vas entrando como en este tipo, fortaleciendo estas mentalidades, entrando en este tipo de observación, sin juicio, probablemente hagas lo que hagas, vas a rendir mejor. Ahora, si vos estás nerviosísimo antes de una reunión de laburo, bueno, se sabe que respirar automáticamente baja, activa el parasimpático, etcétera, y te va a servir, pero la idea no es que se le dé este tipo de uso. No hablaríamos de un proceso de mindfulness, ¿sí?
Bien, bien. Soy yo de cuadrado, digamos, de pensar, bueno, a ver cómo aplicarlo prácticamente. Pero bueno, sí, evidentemente es todo un proceso a mediano o a largo plazo y es más una rutina a la vida cotidiana, es un cambio de paradigma, digamos. Sí, algo así, es como un fortalecimiento de esa capacidad introspectiva, de esa observación sin juicio, para que todo en realidad en la vida te sea más transitable. No te vas a evitar situaciones difíciles, ni es que no te vas a poner nervioso ante situaciones donde te sentís evaluado, donde efectivamente te van a evaluar en un trabajo, en un deporte, en una carrera académica, eh, pero sí vas a probablemente poder afrontar o transitar con otra seguridad, con otra tranquilidad, con con otro bienestar, con otra satisfacción esos momentos. Así te vaya mal en un examen, en una reunión, eh, digamos que eso no te va a arruinar el día, la vida, digamos, vas a poder transitarlo con el malestar que implica que te reprueben un examen, pero vas a ser capaz, por ejemplo, de distinguir eso de otras cosas y si de ahí te fuiste a otro evento donde estás con otras personas, poder disfrutarlo igual, digamos que eso no te impida, no significa un malestar que lo abarque todo y que te ponga a dudar de vos mismo y a preguntarte si sos capaz o no sos capaz. No es lo mismo salir de un examen donde reprobaste pensando, bueno, era re difícil, mala suerte, la próxima lo hago, que salir de ese examen reprobado y decir, yo tengo que dejar de estudiar, no nací para esto, soy un loser, ¿no? Cambia muchísimo lo que viene después. Bien. Bueno, espectacular. Por mí, yo ya estoy con las preguntas. Muchas gracias. No sé, el resto, chicos, si ¿Alguien alguno tiene alguna más? pregunta más. Yo tengo Ahí una. creo que... ¿Quién está hablando? ¿Fran? Sí, Franco. Ahí está. Más que nada, había leído, no leí un libro, sino vi un video de un libro que se llama The Rise of Superman de Steven Kotler, que habla más que nada del flujo que tiene un deportista o una persona con un alto desempeño. Que él decía más que nada que son 5 factores por lo que lo hace y por lo que entra en ese flujo como de Superman, que dice el riesgo, la novedad, la complejidad, lo impredecible y el reconocimiento de patrón. Para llegar a estas cosas, es como que vos tendrías que estar en estado mindfulness, o el mindfulness es como el que te da la herramienta para lograr esto. Uf, la verdad es que me excede un poco la amplitud de esta pregunta, pero desde mi punto de vista, que es muy subjetivo, porque no sé si esta respuesta está escrita en algún lado, yo creo que, primero, no se puede vivir en estado mindfulness, no sé si es un estado mindfulness tampoco, es como, eh, es una herramienta seguro que te posibilita acceder a las herramientas más convenientes para ese momento, digamos, que te habilita otra conexión con cada experiencia independientemente de cómo fue la experiencia previa y cómo crees que va a ser la que viene después. Es decir, estar más conectado en el presente te habilita eh, a experiencias más positivas, a vivencias más positivas, y a que las vivencias que no te resultan tan positivas o que te resultan definitivamente negativas no produzcan tanto daño, no dejen tantas consecuencias, y que en términos de lo deportivo, en el fluir, digamos, en este concepto del fluir, hay mucho de esta mentalidad, con lo cual si practicas en tu vida cotidiana meditación, mindfulness o cualquier cosa que fortalezca esta capacidad, probablemente sume y funcione y rindas mejor, pero tiene que ver con un montón de cosas, porque bueno, ahí nombraste cinco cosas que yo la verdad, honestamente no había escuchado esta idea. Nombraste 5 cosas que suena a que capturan mucho la atención, ¿no? Y que de alguna manera la sostienen ahí.
por lo menos para los curiosos. Pero bueno, la experiencia se tiene que dar de forma placentera también, ¿no? A veces yo he salido de partidos en los que por ahí perdimos por 1 o 2 goles y me fui no contenta, me fui quizá un poco frustrada por haber perdido, pero con cierta calma, ¿no? Más ubicada en la mentalidad de satisfacción, porque lo disfruté, porque no me enteré de otra cosa en lo que duró el juego, que lo que tenía que hacer momento a momento. Estuve ahí metida, fue un partido intenso, de ida y vuelta, y no sé qué más pasó. Y no es lo mismo que cuando te vas a un partido en el que te hicieron un montón de goles y te pasaste todo el partido cuestionándote si tenés que estar ahí, si naciste para el deporte, si este equipo puede ganar algo, si todos esos pensamientos que pueden venir en ese momento, ¿no? Digamos que ahí nunca llegaste a entrar en esa mentalidad. Por lo tanto, si fortaleces, por lo menos en los términos de Gilbert, de las posibles mentalidades, si fortaleces la mentalidad del incentivo y la búsqueda de recursos, lo más probable es que, aún atravesando una experiencia que te resultó un poco aversiva, después puedas continuar en una mentalidad de tranquilidad y de calma, y no te vayas necesariamente a la de amenaza. Creo que me olvidé la pregunta, todo esto. Era más que nada si el mindfulness es como estar en flujo, o el mindfulness es el que te lleva a ese flujo y vos lo usás, digamos, para el deporte. Ah, O ok, sea, ahí estaba lo concreto. por ejemplo, en mi caso, yo que hago combate medieval, yo cuando estoy digamos, pensando, tengo otro estilo o otra forma de pelea si yo lo hago como instinto. Es como cuando estoy instinto, me olvido de todo, digamos que voy con todo, pero si yo lo pienso, digo, no, mejor hago este movimiento. Es como que me bajonea eso, porque no respondo igual. Uh-huh. Eso tiene que ver con la automatización o no automatización, sí. Cuando se hace el bache de tiempo para pensar racionalmente, ahí un poco que fuiste, porque eso te saca del momento presente. Todo lo que implica razonar no tiene que ver con lo que está, necesariamente con lo que está ahí adelante. Es algo que no tiene que ver con lo vivencial, tiene que ver con lo que está ahí, pero es una cuestión analítica. Estás entrando en otra zona, estás desconectándote de cuál es tu vivencia para hacer un análisis racional, y ahí en esa desconexión se interrumpe el fluir, absolutamente. Yo creo que el mindfulness y el fluir son estados similares, solo que el fluir está muy estudiado con respecto a realizar alguna acción o actividad, y el mindfulness nos invita más a la quietud, está más asociado a la meditación, que después esas dos cuestiones se pueden complementar, y seguramente si están bien trabajadas y bien transitadas, van a ofrecer más oportunidades de satisfacción, digamos, de experiencias positivas. Uh-huh. Perfecto. Bien. Chicos, ¿alguno más? ¿Alguna otra duda? Bueno, espectacular. Bueno, Marian, la verdad que me encantó, te agradezco muchísimo, la verdad que creo que es muy útil y esperemos poder seguir teniendo charlas de las tuyas. La verdad que fue clarísimo todo, se entendió perfecto y la verdad que muy bueno. Muchísimas gracias. Bueno, También gracias a todo el resto que participó, espero que les haya gustado, y les mando un abrazo grande. bueno, gracias, Salva, y gracias a todos por participar. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, lo que quieran, ahí está mi correo. Y si no, bueno, nos volveremos a encontrar en Bast cuando termine la cuarentena, y si no, por acá, en algún momento. Dale. Bueno, muchísimas gracias. Chao, Gracias. gente. Hasta Nos vemos luego. pronto.